y estamos transmitiendo en este momento la serie titulada Dios y las Naciones, con el tema a continuación a desarrollar de la creación al diluvio. Muy bien, la Biblia nos muestra desde el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 28, la primera vez que Dios bendice, la primera vez que Dios manifiesta su aprobación sobre su creación. Y esta bendición es precisamente sobre los seres humanos. Y los bendijo Dios. La palabra bendecir es barak, con K y B grande en el hebreo. Y los barak Dios y les dijo. Vamos a tener cuidado en la primera orden a la primer pareja de seres humanos. Fructificad y multiplicaos. Dios crea a la raza humana para que nos reprodujésemos, para que nos pudiéramos reproducir y pudiéramos multiplicar. Bendición de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, dice uno de los salmos. Entonces, Dios crea a los seres humanos para que nosotros pudiéramos reproducirnos y colaborar con Dios al traer seres humanos a este planeta. A continuación, Dios les dice que llenaran la tierra y después les dice que la sojuzgaran y que señorearan en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las cosas que estuvieran o que tuvieran movimiento en el mundo. Aun cuando la elección de Dios, como lo vimos en el panorama profético de las últimas conferencias, fue para Israel y en esta época la Iglesia, ya lo vimos de una forma panorámica en la clase pasada, las naciones gentiles todavía formaban parte del plan eterno de Dios para su creación. Cuando Adán y Eva son creados, se les da una orden específica y esta orden, escuchen, esta orden que recibe a Adán y Eva nunca, ni siquiera bajo el nuevo pacto, ha sido abrogada. ¿Cuál es esta orden que Dios le da a nuestros primeros padres y que nunca abrogó Dios, sino que continúa estando vigente en nuestros días? Señorear. Señorear se llama el mandamiento de dominio. El mandamiento de dominio. Esta palabra señorear es rajá, en el hebreo rajá, que significa ejercer dominio, dominar o tener control. Dios pone al ser humano como la cúspide, lo pone en el pináculo de su creación y toda la creación, como dice el Salmo 8, oh Dios, todo lo pusiste debajo de los pies de los seres humanos. Todo absolutamente. Viene Satanás y a los animales los eleva mediante una ideología darwiniana de la teoría de la evolución para hacernos creer que estamos en el nivel de los animales y todavía aún inferiormente porque dicen que venimos de los animales, lo cual contradice totalmente y es una teoría antagónica, contradictoria a la palabra de Dios. Y pues no tenemos por qué sorprendernos, ya que, repito, Satanás trata de, a través de filosofías y de doctrinas de demonios, alterar la filosofía o el sistema de pensamiento bíblico. Ahora, muy bien, dice la Biblia entonces que Adán y Eva reciben la orden de señorear en todos los peces, en todas las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, y nosotros actualmente lo podemos comprobar. Todos los animales nos tienen temor. Nosotros corremos, ¿verdad? Tuve un ratón, pero no porque el ratón te está asustando, sino simplemente por el aspecto del ratón. Sobre todo muchas mujeres hasta una cubeta se suben, ¿verdad? Y el ratoncito no les puede hacer ni una mordida, ¿no? Otros vemos un alacrán o vemos una cosa y huimos, porque aun cuando tenemos el control sobre ellos, ¿verdad? Ellos nos producen temor en ese sentido. Pero nosotros fuimos puestos sobre todos los animales y la prueba está que tú puedes ir a un circo y ver cómo una persona puede controlar a 10 tigres, cómo una persona puede controlar a 10 leones, cómo un ser humano puede hacer que los pájaros, las guacamayas, se suben a una bicicleta, los changos, los perritos, hasta los gatos
entrenarlos y adiestrarlos bajo el control de los seres humanos. Yo siempre que voy al circo y veo todas las maravillas de lo que se puede hacer sobre los animales, me remito siempre al origen de la creación, cuando Dios nos puso arriba de toda la creación en el universo. Ahora, después de esto, vemos nosotros que Dios coloca a la primer pareja, capítulo 2, versículo 8 del Génesis, en un huerto que Dios planta al oriente. Y el primer signo o la primera localización cardinal de la Biblia es el oriente. Y la Biblia termina con el oriente, porque es en el oriente donde Cristo vendrá y hará su entrada en la Nueva Jerusalén. Esto es muy interesante. Ahí en el oriente, que es donde se encuentra ahorita Irak, ya vimos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 14, que el río Éufrates salía del huerto del Edén. Y el río Éufrates comienza en las montañas del Ararat, que está casi, Turquía casi frontera con Rusia, y va y atraviesa toda la nación de Irak y desemboca después de 2.700 kilómetros aproximadamente en el Golfo Pérsico. No es coincidencia, vimos también que en el Golfo Pérsico se hayan llevado las últimas 2 guerras. No es coincidencia que ahorita el conflicto internacional esté en Irak, donde se inició la civilización humana. Porque de acuerdo a la Biblia, ahí fue en Irak de donde Dios plantó el huerto. De Irak le mandó a hablar a Abraham. Abraham no era judío. Qué sorpresa, ¿verdad? El padre de la nación de Israel no era judío, era iraquí, aun cuando en esa época no existía Irak. Se conocía como la tierra de Babilonia o como la tierra de Sinar. Es la asignación geográfica que se le da al lugar geográfico actualmente conocido como Irak. Entonces Dios pone en un ambiente perfecto, en un medio ambiente sin ningún estorbo a la primer pareja, para que ahí pudieran crecer como puede crecer una planta, con buena tierra, con buena luz, con buen agua y con buen aire. Entonces, el medio ambiente perfecto para el ser humano fue el huerto del Edén. Pero aún cuando dentro de un medio ambiente perfecto el ser humano se encontraba sin ningún estorbo para crecer y comenzar a lograr la misión que Dios les había dado, en un medio ambiente perfecto el ser humano fracasa. ¿De qué nos habla esto? Pues anteriormente al ser humano, Satanás en el cielo estaba en un medio ambiente perfecto. Dice la Biblia que fue el más hermoso de los querubines, que tenía su vestidura de piedras preciosas, dice Ezequiel 28 y Isaías 14, que era tan hermoso y tan sabio que no existía ningún otro arcángel, ni ángel, ni serafín, ni ninguna criatura más perfecta, más hermosa, más inteligente y más sabia que Lucifer. Porque su nombre no era Satanás, era Luzbel, que significa el portador o el que lleva la luz. Entonces, en ese ambiente perfecto, Luzbel fracasa. El ser humano en un ambiente perfecto fracasa. ¿De qué nos habla esto, verdad? Que no es la educación, no es la ciencia la que hace que el ser humano pueda crecer y desarrollarse, sino es su cercanía a su Creador. Vemos después que el ser humano fracasa al rebelarse contra Dios, transgrede la línea de demarcación que Dios le traza y pasa a un terreno prohibido. Cuando la Biblia dice que el pecado es transgresión, 1 de Juan 3, nos habla de traspasar de un lugar a otro lugar. Tú vas a Estados Unidos y te paran los de la migración. ¿Por qué? Porque es un terreno prohibido. Para poder entrar a un país donde hay una línea de demarcación llamada frontera, tú necesitas una visa y un pasaporte. ¿Por qué? Porque tienen otras leyes y al entrar a ese país te sometes a las leyes de ese país. Si tú cruzas ilegalmente sin un pasaporte y sin una visa, tú te encuentras en terreno prohibido, escúchame, y sin la protección de Dios. Cada vez que voy a Estados Unidos, sobre todo a Dallas y diferentes lugares, California, que me invitan a conferencias, viene cantidad de personas, paisanos, ¿verdad?, ilegales, dentro de las iglesias preguntándome, hermano, yo soy un ilegal en este país, ¿qué debo hacer? Siempre les digo, ¿verdad?, tú vives sin la protección de Dios.
Porque Dios nos manda en Romanos 13 someternos a las autoridades. Y cuando vivimos de una forma ilegal, perdemos la protección de Dios y la bendición de Dios. Ese es el precio que se tiene que pagar. Bueno, entonces, después de todo esto, vemos nosotros que es interesante que aun cuando Dios en este proceso y en este medio ambiente no establece una provisión formal para ningún sistema de gobierno, sí establece la institución más básica de todas las instituciones humanas, que se llama el matrimonio. Dice Génesis 2, versículo 24 y 25, los dos versículos establecen al matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia nos muestra que el matrimonio simboliza tres cosas. Número 1, abandonar lazos familiares. Cuando te casas, adiós mamá, adiós perico, adiós perro, adiós prima, adiós hermanos, adiós. El día que te casas, ¿verdad? Existen, dicen actualmente, 3.850.000 mujeres contra 2.000 y tantos millones de hombres. Entonces, cuando me caso, le digo a las 2.800 y feria mujeres, adiós, 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 porque ahora me voy a dedicar nada más a esta que se llama Marta, mi esposa. Y no voy a andar ahí de coquetón, no hay con otras, ¿verdad? Y con nosotros por allá y queriéndole cara a la otra y todo, porque sería ridículo, sería burlarme de Dios, ya que el matrimonio es santo, es sagrado. La mujer igual, ¿verdad? Le dice adiós a Paco, a Pancho, a Jorge, a Rodrigo, adiós a todos, ¿verdad? Y nos dedicamos y nos consagramos a la persona a la cual Dios trajo a nuestra vida como nuestra compañera, madre de nuestros hijos, esposa y amante. Entonces, no puedes tú, al casarte, traerte a tu mamá contigo a vivir, ni a tu papá, ni a tu cuñado, ni a tu hermano. Y si tu mamá te visita, que sea 3 o 4 días, porque el muerto y el arrejuntado a los 3 días apestan, dice el dicho. Ahora, a menos de que tú te cases y no haya nadie que cuide a tu madre, y tu madre sea paralítica, ¿verdad? O esté inválida, y que no haya nadie que cuidarla, pues te la tendrías que traer contigo. Es una situación totalmente extrema. Pero de ahí en fuera, ¿verdad? Es peligrosísimo vivir dentro de un matrimonio con terceras personas. Se calcula que en México nada más el 40% de los divorcios se deben a terceras personas viviendo en el hogar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que al casarte te traigas a mami, a papi, al cuñado, a tu hermano. Vete al Popocatépetl a vivir con tu esposo, lo más lejos que puedas de la sociedad. La menos influencia que tenga de la familia es mucho mejor. Este es el plan de Dios. Y esto significa que, mamita, claro que te sigo queriendo, papito, claro que te sigo queriendo, honra a tu padre y a tu madre, pero mi prioridad ahora es mi esposa, es tu esposo. Es la prioridad, antes que cualquier otra cosa, porque el que se une con su mujer, una carne es con ella. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El matrimonio, en segundo lugar, es unirse a su mujer. Esto nos habla de una unión física, intelectual y espiritual. Esto es importante porque, escuchen, el matrimonio es la base de las naciones. Las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, la nación no tiene absolutamente ninguna esperanza. Y esto ningún político o sociólogo ha tenido la visión de poder vislumbrar. Se preocupan por la economía, por el IVA, por los impuestos, por la educación, y nunca jamás un gobierno se preocupa por el nivel moral de sus habitantes. Al gobierno no le interesa la degradación que hay en los programas de televisión en este momento en la República Mexicana. Al gobierno no le interesa tampoco, ¿verdad?, la inmoralidad y darles derechos a los homosexuales, etcétera, etcétera. Esas cosas no tienen la menor importancia por él. Todo lo contrario, frenan el desarrollo de las iglesias. Frenan el desarrollo de programas cristianos. No se dan las facilidades adecuadas para que pueda elevarse las normas de la familia y de la moral, porque no saben que si se convierte México en familias fuertes, México sobrevive cualquier viento que nos pueda azotar. La Biblia nos muestra que cuando una persona se une físicamente con ella, se une intelectualmente con ella y se une espiritualmente con ella.
Si no hay estas tres uniones con la persona con la cual tú te casas, y te casaste solamente por la atracción física, porque tiene cuerpo de banderillero, o porque tiene cuerpo de Madonna, o porque está guapo, porque está bonita, y no hay entre ustedes la unión importante, el pegamento más grande que es espiritual, el matrimonio no tiene perspectivas de permanecer unido. Y finalmente el matrimonio es ser una sola carne. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Rápidamente vayamos a 1 Corintios 6 en el Nuevo Testamento y veamos la advertencia tan grave que Dios hace acerca del pecado, del adulterio y de la fornicación. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esta frase que cita Pablo, dice, los dos serán una carne, viene del libro de Génesis 2:24. Dios dijo que el que se une con una mujer, una carne es con esa mujer. Y si tú te unes con una persona que no es tu esposa, tú estás uniéndote en una profanación, estás usurpando, estás cometiendo un sacrilegio contra tu propio cuerpo. Porque dice el versículo 17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos de querer tratar ya casados, de encontrar satisfacción en otra mujer o en otro hombre. Porque es la mentira más grande que Satanás va a llegar a nuestra vida, a todos los matrimonios, nos va a tentar con la misma idea. Tú podrías ser mejor, más feliz con esa mujer. Tú podrías ser feliz mejor con ese hombre. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que el matrimonio es santo y sin mancilla, mas a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Regresamos a Génesis. Entonces Dios establece el matrimonio como la institución, el fundamento de las naciones. Viene Satanás, ataca a la primer pareja, caen los dos, pierden la comunión, se rompe la comunión espiritual con Dios, y llegamos al capítulo 4 del Génesis, donde Adán y Eva tienen a dos hijos que lo más probable es que fueron gemelos. Caín y Abel fueron gemelos. Miren, vamos a ver la razón. Dice el capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, el primer fruto de la primer pareja fue el fruto del maligno. Porque primera de Juan 3 dice en el Nuevo Testamento que Caín era del maligno. El primer fruto que tuvieron fue del maligno. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Ya no se dice concibió, sino que se menciona solamente una vez, concibió. Dio a luz a Caín, y en el original hebreo viene seguido toda la frase. Y después dio a luz a su hermano Abel, o sea, Abel nace inmediatamente después de su hermano Caín. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Estos dos hermanos crecen con el conocimiento de Dios. Crecen con la educación que Adán y Eva les dijeron. Nunca se acerquen a Jehová. Nunca se acerquen a Dios sin antes traer un sacrificio mediante el derramamiento de sangre. Y cuando Dios les pide un sacrificio a estos dos hermanos, viene Caín y le trae el fruto de la tierra. O sea, el fruto de sus obras, el fruto del sudor de su frente. Y Dios no quiere nada que el hombre haya hecho a través de su fruto y a través de su carne, ni de sus obras, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Ya desde ahí encontramos nosotros el retrato, desde el principio de la Biblia,
Y Abel se acerca a Dios y le trae lo mejor de sus ovejas. En ese momento Dios, dice la Biblia, rechaza a Caín y Caín se enoja contra Dios por haber sido rechazado y porque Dios no acepta su ofrenda. Y el hecho de que Caín se haya enojado contra Dios nos habla que la humanidad, cuando alguien le presenta el Evangelio de Jesucristo, se enojan contra nosotros porque creen que su religión los puede salvar. Y la humanidad, de una forma inconsciente, está y vive enojada y es hostil y es enemiga de Dios, como dice Romanos capítulo 5. Enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda que si te acercas a Él, es en sus términos. No es en la forma en la que tú quieres. No, pues yo le traje aquí un hoyito de mole a mi muertito. Y pues yo le traje unas florecitas. Y es como ese cuento que una vez les conté del Día de Muertos, que llega la señora Richelieu al panteón, así una señora con su piel de zorro amarrada aquí por acá y con sus flores. Y entra al panteón y está la India María ahí a la entrada con un olla de mole. Y le dice la señora Richelieu, India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito va a venir por ese mole? Y le contesta la India María, cuando venga el suyo por las flores. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que no hay clases sociales en el paganismo, tanto la más rica como la más pobre, ¿verdad? Son paganos y van a los panteones. Yo les he dicho a un cristiano, jamás en la vida regresa a un panteón. Porque la pregunta es, ¿a qué vas? No hay nadie, como ahorita en la tarde, en la privada donde vivimos nosotros, ahí en Toluca, hay una mesita ahí con los muertos, y pasé, ya estaba la señora, la directora de colonos, ahí arreglando la mesa y todo. Y le dije, oiga, todas esas cosas, ¿verdad?, ¿para quién son? Me dice, para los muertitos. Le digo, pues no oyen ni ven, ni tienen boca ya para comérselos. Me dice, bueno, es una tradición. Y le conté, es una tradición pagana, señora. Pero si usted estudia la Biblia, usted va a descubrir cómo Dios odia el paganismo, porque son costumbres que ha infiltrado dentro de la sociedad, como estos días, ¿verdad?, dentro de la cultura tanto de los ricos como de los pobres, los poderes de las tinieblas. Y nosotros somos la luz del mundo y tenemos la obligación, ¿verdad?, sin llegar al insulto de las personas, exhortarles de una forma abierta y decirles, esto, ¿verdad?, no es correcto a los ojos de Dios. Yo no sé cómo la señora habrá reaccionado, pero se quedó pensando y le dije, si usted me lo permite, paso a su casa y mañana le regalo una porción de las Sagradas Escrituras, con los pasajes marcados donde Dios odia el ocultismo y las cosas a los muertos. Pues sí, con mucho gusto, entonces vamos. Y así es como puedes ganarte a la gente para Cristo, porque la gente a nuestro alrededor vive en ignorancia. Vemos pues que ya después de que Caín mata a su hermano Abel y lo rechaza en el capítulo 5 del Génesis, Adán y Eva siguen teniendo hijos. Pero antes de que abordemos el capítulo 5, en el capítulo 4, versículo 25, como a Caín mata a Abel, y Dios le prometió a Eva una semilla a través de la cual vendría el Mesías, la semilla no podría venir a través de Caín, ¿verdad? Entonces, alguien tuvo que sustituir al muertito, o sea, a Abel. Dios le llama a Abel en el Nuevo Testamento profeta. Abel fue profeta de Dios. Y la persona que sustituye a Abel, capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. La palabra Set significa sustituto en el hebreo. Sustituto. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Vemos que Set se casa y tiene un hijo que se llama Enós, y con Enós comienza la verdadera adoración a Dios, y comienzan los hombres a invocar el nombre de Jehová, otra vez con el nieto de la primer pareja. No pudieron con Abel, Set comienza a crecer, y es hasta el nieto Enós con quien la gente comienza en la tercera generación a invocar el nombre de Jehová. Adán y Eva siguen teniendo hijos y nos damos cuenta que se casaban entre hermanos, ¿verdad? Hubo esta forma de procreación y de relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo Dios permitió esto? Hasta que Dios entregó la ley. Porque como vamos a ver a continuación, antes de llegar al diluvio,
Dios desde Caín hasta el diluvio no organizó ningún gobierno. La forma como vivían era patriarcal. Cada padre, por ejemplo, Adán era el jefe de su familia, Enós el jefe de su familia, Enoc el jefe de su familia. Eran gobiernos patriarcales. No había una sociedad que hubiera desarrollado todavía la agricultura, la tecnología, la educación, las ciencias y las artes, las cuales fueron desarrollándose progresivamente una vez que los primeros gobiernos fueron establecidos por Dios. Entonces comienzan las generaciones de Adán. Adán, dice el versículo 3, vivió 130 años y cuando tenía 130 años engendra a un hijo llamado Set. Y después de que Adán engendra a Set, tuvo hijos e hijas. Y Adán vivió en totalidad, versículo 5, 930 años y murió. Para que el ser humano pueda controlar su medio ambiente y el mundo que le rodea, pues él necesita, ¿verdad?, comprender el medio ambiente y poder entender lo que involucra el estudio y la investigación. Por ejemplo, tú eres mecánico, es un ejemplo, y te vas a León, Guanajuato. Lo primero que tienes que hacer es cuántos talleres mecánicos hay en León, Guanajuato. Si te das cuenta que hay 15 talleres mecánicos que controlan ya casi la totalidad de la población, sería absurdo que abrieras un taller mecánico en León, Guanajuato. Porque eso se llama competencia dentro de la mercadotecnia del siglo XXI. Tú no puedes competir contra alguien que tiene un puesto y el control de la calle de Argentina con 50 naranjas, con un puesto que venda 5 naranjas. Entonces, esto es lo que se llama la competitividad y lo que se llama el comercio. Todas las disciplinas que ahora llamamos ciencia, por ejemplo, la física, la química, la biología, la geología, se iban a ir desarrollando conforme el ser humano estudiara y comprendiera cómo operaban todos estos procesos. Cuando el ser humano fue desarrollándose y creciendo y adaptándose y las poblaciones aumentando y formándose las sociedades, comenzaron a desarrollarse todo lo que nosotros conocemos actualmente como ciencia. Para que el ser humano controlara las disciplinas que ahora conocemos como la tecnología, o sea, la ingeniería, la medicina, la agricultura, necesitaban ser desarrolladas también. Para una efectiva implementación de la ciencia y la tecnología, otras vocaciones también necesitaban ser organizadas y esto lo llamamos comercio. La construcción, el transporte, los negocios, las importaciones. La profesión de la educación también tendría que ser transmitida a todas las demás generaciones futuras y las artes finalmente serían el propósito de glorificar al Creador. Los pintores, los escultores, todas las artes plásticas, porque es una de las formas, la literatura, el canto, la música, la pintura, todo esto tuvo su origen en quien creen, en los hijos de Caín. Veamos esto en el capítulo 4 del libro del Génesis, y dice el versículo 22. Sila, que fue una de las esposas, dio luz a Tubal. Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Lamec, y dijo a sus 2 mujeres, aquí vemos la primer poligamia que existe en la historia humana. El hijo de Caín, Lamec, para pronto toma 2 mujeres, Ada y Sila, y comienza él a amenazar a toda la familia, diciéndoles que cualquiera que matare por mi herida y un joven por mi golpe, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y de nuevo dice la Biblia que ahí es cuando comienzan a crecer los seres humanos y lo primero que se desarrolla son los instrumentos de la agricultura. ¿Cuál es el oficio más antiguo de la humanidad? La agricultura. Y después de más de 6,000 años de historia, actualmente todavía tú vas a tierras mexicanas de campesinos y encuentras a campesinos con bueyes, con arados, como lo hacía Elías, como lo hacían los primeros seres humanos de este planeta. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que después de asesinar a su hermano Caín, vive como exiliado, viene de Jabal, descendiente de Caín, que hace tiendas de campaña. Jubal inventa instrumentos musicales y Tubal Caín fabrica herramientas de bronce
y de hierro, posiblemente las primeras armas, también blancas que les llaman a los cuchillos, a las hachas, a las espadas, hechas por los seres humanos. Esto nos demuestra lo siguiente: los seres humanos, los primeros que habitaron en este planeta, eran sumamente inteligentes y vivieron cientos de años. Desarrollaron una civilización tan avanzada que los enorgulleció y los degradó. 2000 años después, Dios los tuvo que destruir con el diluvio, y estos primeros seres humanos no era el hombre de Neandertal, no era el hombre de Cro-Magnon, no era el hombre de Piltdown, no era el hombre de Pekín, no era el hombre que comenzaron a escribir que somos una mezcla de primates con orangutanes y con seres humanos. Todos estos hombres son fraudes científicos. Todos absolutamente. No hay tal cosa como el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal y que comenzamos a crecer así hasta evolucionar en un ser humano. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. El hombre no va de menos a más. El hombre fue colocado en la escalera y cayó de la escalera. La evolución dice que vamos subiendo, la Biblia dice que vamos descendiendo. Entonces, al contrario de evolución, el ser humano no va hacia arriba, el ser humano va hacia abajo. Porque aunque vamos hacia arriba tecnológica y científicamente, vamos hacia abajo moralmente. Cada vez nos degradamos más y más. Y cada vez el ser humano se aleja más y más de su creador. Entonces no eran hombres primitivos, ¿verdad? Ni parientes, ni primates. Y si tu maestra en la escuela te dice que venimos del chango, pregúntale que a quién se parece su mamá. Como algunos antropólogos nos han querido hacer creer, si no eran personas brillantes y poderosas, repito. Ahora bien, estos primeros seres humanos, inteligentes, desarrollados, inventores, también fueron sumamente malvados. Vayamos al capítulo 6 del Génesis. Y aquí sucede una infiltración de ángeles caídos de Dios, tratando de corromper el esperma de los varones, tratando de corromper la procreación lícita entre un hombre y una mujer. Esta explicación de lo que pasa en Génesis 1, del 1 al 5, lo explica el libro de Judas antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Dice Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, pone una columna, si estás tomando el estudio, hombres, y debajo del hombres, hijas. Hombres, hijas. En otra columna, pon hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios, ya no se menciona los hijos de los hombres. Y aquí vemos que hay otro grupo que se inserta por el Espíritu Santo, que se llama en el hebreo Ben Elohim, con B grande, Ben Elohim, que significa hijos de Elohim. Viendo los hijos de Elohim, que las hijas de ¿quién? De los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí sucede una perversión genética que altera las cromosomas, los genes, el ADN, que ahora lo entendemos perfectamente bien, de los seres humanos. De la mezcla de estos hijos de Dios, antes que nada les digo, nunca en el Antiguo Testamento aparece la frase hijos de Dios más que atribuyéndose a los ángeles caídos de Satanás. En todo el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios, que se repite 5 veces, se refiere siempre a los ángeles caídos de Satanás. Y lo comprobamos, repito, en el Nuevo Testamento. Entonces, estos ángeles, de alguna forma, tenían la facultad o la capacidad biológica de poder alterar la genética de los seres humanos. Muchas personas he escuchado que me dicen, bueno, Cristo dijo que cuando en la resurrección seríamos como los ángeles, que ni nos casamos ni se darían en casamiento. Fíjate lo que dice Jesús, que en la resurrección no se va a llevar a cabo, no dijo, no van a cruzarse sexualmente, porque en el milenio, que ya está la resurrección, va a haber reproducción sexual. Si no lee Isaías 65.
no darán a luz para maldición, dice en el milenio. Entonces, Cristo no se refería a que no iba a haber relaciones sexuales, sino que el oficio del matrimonio legal, como se conoce bajo la sociedad en que nos encontramos, ya no va a haber necesidad de aceptas a tu marido por mujer. Por ejemplo, Adán y Eva, no hubo un juez que los casara. Yo he escuchado gente que me dice, pero es que no estaban casados, vivían en fornicación. Imagínense nada más, ¿no? Cuando no tomamos en cuenta el contexto histórico dentro del cual se desarrolla la historia, pues caemos en esta serie de barbaridades. Entonces, en el milenio, pues ya no va a haber un juez como Adán y Eva, sino que simplemente nos vamos a juntar, no con cualquiera, cada oveja con su pareja. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que el pecador de 100 años será maldito y que hará muerto instantáneamente por el juicio de Dios. Entonces, esto claramente nos habla de que estos ángeles, de alguna forma, infiltraron sexualmente a los varones, y la prueba está, versículo 4, que nacieron Nepilim, que se tradujo al castellano con la palabra gigantes. Estos gigantes medían 3 metros 50 centímetros de estatura. O sea, ustedes pueden calcular, eran aproximadamente como de aquí a la primera raya que está ahí, 3 metros. 3 metros, 3:20, 3:50 de estatura. Estos gigantes, acompáñenme a 2 de Samuel 21, tenían 12 dedos en los dedos de las manos y tenían 12 dedos en las manos de los pies. O sea, no importa qué tan mala, mucha gente dice, es que los hijos de Dios eran los descendientes de Caín y los otros eran los descendientes de Set. Esta es una teoría que no tiene ningún peso, ni teológico, ni etimológico, ni científico siquiera. Porque por más tú digas, una mujer muy mala, los hijos de Caín, o un hombre muy malo, por más malos que sean dos hombres, no producen monstruos ni una generación de 3:50 de estatura. Además, estos gigantes, eran los principales enemigos del pueblo de Dios. ¿Tú crees que es coincidencia? Estos gigantes eran los que querían impedir que el pueblo de Dios entrara a conquistar la tierra de Canaán. Además, no es coincidencia tampoco que a estos gigantes los haya acabado el rey David. Veamos el pasaje en 2 de Samuel 21. Aquí estamos ya después del diluvio, cuando David ya está reinando en Israel. Dice el versículo 16, 2 de Samuel 21. Eisbi Benob, uno de los descendientes ¿de quién? De los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y a quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Observemos, los gigantes estaban asociados con los acérrimos enemigos de Israel, los filisteos, a quienes Dios le ordenó a Sansón que los exterminara. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Oregim de Belém, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y era también descendiente de los gigantes. Este desafió ¿a quién? A Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vemos pues nosotros que no es coincidencia que esta reproducción, esta mezcla híbrida que se llevó a cabo antes del diluvio y después del diluvio también, como lo vamos a ver ahorita, Génesis 6:4, había gigantes en la tierra.
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice el versículo 10 y 11, Noé engendra 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia en los tiempos de Noé. ¿Qué observan ustedes? Número 1, multiplicación de la raza humana. Número 2, perversiones genéticas. Número 3, violencia y corrupción. Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo como en los tiempos de Napoleón, como en los tiempos de David, como en los tiempos de Saúl, como en los tiempos de... Él escogió la generación de Noé para que nosotros entendiésemos que esta es la primera generación hasta el siglo XX que se ha multiplicado. Cuando Cristo nació, había aproximadamente 1 millón de personas en el planeta Tierra. Hasta 1860 había 2.000 millones de personas. De 1860 a 1960 había 3.500 millones de personas. Y de 1960 a nuestros días somos 6.000 millones de personas en el planeta Tierra. Lo que no pasó en 18 siglos sucedió en un solo siglo, y lo que no sucedió en un solo siglo ha sucedido en los últimos 50 años. Nunca el ser humano se había multiplicado en la población como en el siglo XX. En segundo lugar, estamos ya haciendo experimentos de clones, fertilizaciones in vitro, estamos penetrando y manipulando la genética, los cromosomas y el ADN de los seres humanos en aras de una mejor civilización, alimentos transgénicos, alimentos inyectados con hormonas, todo en honor del Dios de la ciencia y la tecnología. En segundo lugar, jamás como en la historia, en el siglo XX, se había derramado tanta sangre con 2 guerras mundiales y 435 revoluciones y golpes de Estado. El siglo XX es el siglo donde más alto el ser humano alcanzó tecnológica y científicamente. Y es el siglo, irónicamente, donde más sangre se ha derramado de toda la historia. Dice la Biblia, y estaba la tierra llena de violencia. Y el siglo XX y el XXI que acabamos de entrar es el siglo donde más inmoralidad desde Sodoma y Gomorra ha existido en la población. Actualmente le ganamos a Sodoma y Gomorra porque Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Y la cultura y la educación que el mundo ha alcanzado actualmente a través de la predicación del Evangelio, aún así los seres humanos continúan en su rebelión, levantando el puño, como les conté antes de morir José Stalin, el dictador de Rusia, que mandó purgar a más de 40 millones de personas. Cuenta su hija Tatiana que antes de morir José Stalin se levantó y le dijo, papá, ¿cómo estás? Y dijo, estoy oyendo una manada de lobos que vienen por mí. Y dice, no oyes que están aullando. No, papá, no oigo nada. Y José Stalin, antes de morir, al expirar, se levanta en su cama y levanta el puño contra el cielo, desafiando a Dios en su último suspiro. Y así quiero decirles, muchos de ustedes que me escuchan y también a través de la televisión van a acabar. Y dice Cristo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, y no entendieron. Comían, bebían y se iban en casamiento. ¿Qué pecado es comer? ¿Qué pecado es beber? ¿Qué pecado es darse en casamiento? No dijo Cristo, como en los días de Noé, fornicarios, borrachos, parranderos y jugadores. No dijo eso, ¿verdad? Menciona 3 cosas que son normales en la sociedad: comer, beber y casarse. Entonces, ¿por qué Cristo asocia los días de Noé con estas características? La clave es, no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron? No entendieron que no solo de pan vive el hombre. La gente actualmente come, bebe y se casa. No hay nada de malo en eso. Lo malo está que lo haces sin tomar en cuenta a Dios. Viven como animalitos, como borreguitos, como ovejas perdidas, sin un pastor. Y no fuimos creados para vivir independientemente de Dios, porque no somos dioses.
Y haber rechazado a Dios es la culpa por la cual nuestra sociedad vive como vive. La razón por la cual tu familia vive como vive, los vecinos y la influencia que no has podido tener en el gobierno es por tu pobre testimonio cristiano en la sociedad en que tú vives. Te dices cristiano y tus vecinos saben cómo tratas a tu esposa. Te dices cristiano y tus cuñados saben cómo tratas a tu esposa. Saben cómo engañas a tu esposo. Tus hijos saben cómo violaste a su hermanita y tus hijos saben cómo violó el papá a otros. No se imaginan los casos que tenemos de Tamar en la organización que fundó mi esposa en Toluca, de mujeres que sufren intraviolencia familiar. Hoy en la mañana una niña, ¿verdad?, que su padre, no su padrastro, su padre la viola 7 veces. De 8 años de edad. Borracho. Y que la señora no sabía qué hacer, que porque le dijeron que tenía que estar sujeta a él. ¿Se dan cuenta cómo hasta dentro de los cristianos hay confusión de lo que significa la palabra sujeción? Y escúchenme, nosotros estamos escuchando a la gente. Tú que no escuchas los testimonios de la gente, no te das cuenta cómo está el mundo de podrido. No se imaginan la maldad que hay en las personas en el mundo que vivimos. Vivimos un mundo verdaderamente donde la gente trae puñales, donde las amistades es muy raro encontrarlas, donde, como dicen, el que no tranza no avanza, donde todo es traición, donde todo es dinero, donde todo es engaño. Las parejas se juntan y están bailando y le echan los perros al otro y el otro a la otra, y donde es una infidelidad, una falta de valores, una falta de la lealtad y la fidelidad en los matrimonios, en las familias. Es una cosa que muy poca gente está dando cuenta. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a vivir en la basura. Y cuando te sales de la basura y vives en la santidad, esas cosas las detectas inmediatamente, porque el santo no se puede acostumbrar a vivir en un basurero. Podemos estar en un basurero sin formar parte de la basura que nos rodea. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sigue alumbrando nuestro corazón y nuestro espíritu. Te damos gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, porque Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En esa época la gente se multiplicó, pero no como el resultado de estar casados delante de Dios, sino que comenzaron a nacer seres humanos como resultado de tanta fornicación, de tanto adulterio, de tanta deslealtad, traición e infidelidad de los seres humanos unos con otros. Y no entendieron. Al igual que en esos tiempos, la civilización actual no ha entendido, Señor, que vienes a juzgar algún día a los vivos y a los muertos. No hemos entendido que tenemos algún día que morir. Y en ese día de la muerte, todo acabó. La risa, el pecado, la maldad y todo lo que hayan hecho los seres humanos lo van a pagar. Todo, absolutamente todo. Gracias porque tú interveniste en la historia, Señor, enviando a Jesucristo y dándonos un mensaje glorioso. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, dice el Señor. El mensaje glorioso que Cristo nos trajo es que tú no tienes que morir y pagar por tus pecados. El Evangelio proclama que alguien murió en una cruz y dio su vida por ti y por mí, para que nosotros no tuviésemos que pagar y ser eximidos, exonerados, perdonados por toda la eternidad de todas nuestras maldades que hicimos antes de venir a Cristo. Y aún a su pueblo ya cristiano el Señor no nos abandonará nunca, ni nos desamparará. Aún los cristianos que han pecado
Dios te invita en esta noche que te vuelvas a Él. Que tú ya tienes el conocimiento que hay perdón en la sangre de Cristo. Y que tú en esta noche puedes volver a comenzar de nuevo. Pero que no te sorprenda la muerte, hermano y hermana en Jesús, en pecado. No porque vayas a perder tu salvación, sino porque perderás recompensas eternas. Perderás puestos de autoridad y posiciones de privilegio en la otra vida que tú y yo podemos ocupar si creemos que la santidad es la manera más feliz de poder vivir en esta vida. Todos ustedes que en esta noche quieran por primera vez venir a la cruz, arrepentidos con todo su corazón y creer en Jesucristo como su Salvador, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Confieso con mis labios y con mi corazón que mi vida te ha ofendido. Creo que en la cruz tu Hijo Jesús murió en mi lugar. Creo que derramó su sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te abro mi corazón en este instante. Recíbeme tal como soy de pecador. Lávame con tu sangre. Perdóname y transfórmame en esa persona que solo tú me puedes hacer. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre eterno, precioso y bendito, Señor Jesús. Amén.